Hola, muy buenas tardes. Habla el profesor José Méndez de la Cátedra Ética y Ciudadanía. Hoy vamos a hacer una cápsula, ¿cierto?, de la unidad 1, Ética y Persona, en la sesión número 5, Corrientes Éticas. El objetivo de la clase de hoy es identificar distintos modos de entender la ética y aplicarla en la elaboración de una reflexión crítica. Vale decir, vamos nosotros a identificar distintos modos, formas de comprender la ética, distintas maneras de observar este fenómeno, y luego de eso, ¿cierto? Ustedes van a hacer una elaboración de una reflexión crítica basada, en este caso, en un hecho o problemática social. Antes de hacer esto, ¿cierto? Es sumamente importante que definamos algunos conceptos. Vamos a partir con el concepto de ética. Recordemos que la ética es un fenómeno, ¿cierto?, que surge desde la persona y que luego de eso se proyecta hacia los otros. O sea, la ética es, de cierta manera, un constructo que parte desde la persona, que lo genera la persona en su vida y que luego de eso, ¿cierto?, lo proyecta hacia los demás. De ahí nosotros entendemos que la ética es, de manera un poco más simple, es hacer lo correcto. ¿Mm? Y también, bueno, uno de los aspectos que revisamos en clases anteriores era que la ética se diferenciaba de la moral en el sentido de que la moral es una construcción más colectiva, ¿ya? Sin embargo, tienen estrecha relación. Por otro lado, el concepto importante también para tener en cuenta antes de ver las distintas corrientes filosóficas es el concepto de libertad, concepto que nosotros vimos que es fundamental en este caso para ejecutar la ética. Recuerden que la ética siempre aparece, se materializa de cierta forma cuando hay que tomar una decisión. Por lo tanto, la libertad es fundamental justamente para decidir. Lo otro, que la libertad, además de ser fundamental, ¿cierto? Si no existe, no tenemos en este caso el fenómeno de la ética. No hay ética. Si yo no tengo la libertad de decidir, no está garantizada la ética, no hay ética, en realidad hay un dictamen. Y por otro lado, la libertad nos permite, en este caso, elegir, decidir qué hacer. ¿Mm? Tercer concepto de la clase, antes de pasar ya a las corrientes, es la toma de decisiones. Súper importante porque justamente, como decía anteriormente, es cuando se materializa la ética y que se presenta generalmente o de manera más acentuada cuando tenemos que resolver un dilema. Ahí es donde la toma de decisiones entra en cierto conflicto, porque decidir no es tan difícil, porque a veces uno decide, no sé, en cada situación de la vida, no sé, decido si voy a tomarme un vaso de agua o un vaso de bebida. Sin embargo, cuando hay un dilema, ¿cierto? Cuando aparece un dilema ético, la toma de decisiones tiene que, en este caso, resolver de manera mucho más reflexiva, con un método, ¿cierto? Y aplicando, en este caso, criterios éticos. Bueno, ya haciendo este repaso, vamos a pasar al contenido de la clase de hoy, que son las corrientes filosóficas que hacen de cierta manera lecturas de la ética y esas lecturas obviamente proyectan formas de comprender y de analizar los fenómenos que ocurren en la sociedad, fundamentalmente. Recordemos que la ética siempre va a ser una reflexión crítica del comportamiento humano. ¿Ya? Nosotros no vemos ética en los animales o en animales irracionales. No,
Porque justamente la ética es un proceso racional y se manifiesta, ¿cierto?, en el comportamiento. Vamos a diferenciar primero dos corrientes. La primera es el idealismo-formalismo y la segunda es el realismo-empirismo. Existe, obviamente, una corriente filosófica detrás de esta mirada de la ética, ¿ya? Y eso es más o menos es lo que vamos a entender hoy. Primero, el idealismo, ¿cierto?, o formalismo, es una ética que considera, o es una corriente que considera que la ética está antes que el comportamiento. Vale decir, que en este caso las ideas que uno tiene del bien y el mal, de lo bueno y lo malo, están antes que la misma realidad. Por lo tanto, todos los individuos que gocen, en este caso, de razón, van a discernir, van a saber que es bueno algo antes de hacerlo y antes de saber en el fondo su reacción, la reacción que podría tener eventualmente la otra persona. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las ideas están antes que los hechos, ¿ya? Las ideas son a priori y los hechos serían a posteriori. Aquí encontramos distintas corrientes. Está la ética formalista, la ética discursiva y la ética de los derechos humanos. Ambas, la ética discursiva y formalista, ¿cierto?, son puramente idealistas. Sin embargo, la ética de los derechos humanos tiene ideales detrás, pero es mucho más contemporánea y surge posteriormente a la Declaración de los Derechos Humanos. Es de las tres la lectura más, podríamos decir, más reciente de la ética, ¿no?, de comprender la ética. Más abajo tenemos eh, el realismo-empirismo, ¿cierto?, que sería otra corriente que va en otra dirección y que, a diferencia de la corriente anterior, cree que están primero los hechos y después de los hechos vienen las ideas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir fundamentalmente que yo, como persona, voy a vivir, voy a experimentar, y después de experimentar y hacer y comportarme y decidir, voy a saber realmente si eso es bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque dice el realismo-empirismo que nosotros no tenemos una idea, o como sociedad al menos, no hemos tenido una idea universal del bien y el mal, sino que esta se ha ido dando en la medida de los hechos, en la medida de las acciones. Fundamentalmente, una de las cosas que critica del idealismo, el realismo, es que dice que el idealismo es un poco ingenuo, que nosotros no tenemos ideales que han perdurado, de hecho que los ideales van cambiando y que van cambiando en la medida también que cambian las sociedades y cambian sus estructuras. Por lo tanto, el realismo, empirismo, ¿cierto?, tiene una mirada mucho más, podríamos decir, una mirada mucho más objetiva y más realista de, del comportamiento de las personas y por lo tanto de la ética. Y tenemos aquí varias. Tenemos la ética teleológica que viene de Aristóteles, tenemos la ética utilitarista, ¿cierto?, que fundamentalmente surge en Estados Unidos. Y por otro lado tenemos la ética feminista, ya que también es una ética, podríamos decir, más reciente, que hace una lectura del comportamiento humano, entendiendo, ¿cierto?, en este caso, la problemática de género que hay detrás del comportamiento. Fundamentalmente, la ética feminista va a decir que eh, lo bueno y lo malo, en este caso, ¿cierto?, está relacionado
estrictamente a las relaciones de poder y que dentro de esas relaciones de poder la mujer ha tenido una posición en la historia de opresión por parte del hombre. Y bueno, hay distintas lecturas dentro del feminismo que en realidad no cabe hoy día, no es necesario explicarla tan a fondo, pero sí entender que hay una ética feminista que dice justamente que se tienen que buscar la igualdad entre hombres y mujeres y que esa igualdad tiene que darse fundamentalmente en base a sus diferencias. ¿Ya? Eso es muy importante. La ética feminista no dice que somos iguales, calcados, hombres y mujeres, sino que somos iguales en nuestras diferencias. ¿Ya? Por último, y ya entendiendo estos conceptos, vamos a pasar a la actividad de la clase de hoy, que consiste en elaborar una breve reflexión crítica sobre la ética y su papel en estos tiempos que vivimos, a partir de un fenómeno o problemática social. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ustedes van a elaborar una reflexión. Fundamentalmente la ética tiene esa función, elaborar reflexiones críticas sobre el comportamiento humano, pero ustedes van a elaborar una reflexión crítica sobre algún fenómeno o problemática social, y yo les doy ahí algunos ejemplos que ustedes pueden tomar. Por ejemplo, conflicto mapuche, aborto, narcotráfico, redes sociales como fenómeno de interacción, salud mental, entre otros. ¿Qué deben hacer ustedes? Deben identificar, ¿ya?, algún conflicto, hacer un análisis de este mismo y desde ahí elaborar una reflexión crítica desde alguna de las éticas que vimos hoy día. Por ejemplo, de la ética teleológica, puede ser desde la ética utilitarista o feminista, o también desde las corrientes idealistas, desde el formalismo, desde la ética discursiva o de los derechos humanos. Bueno, muchachos, les voy a dar un tiempo entonces, prudente, 20 minutos para que hagan este ejercicio y luego de eso, ¿cierto?, procedemos al cierre de la clase. Ya, volviendo al cierre de la clase entonces, hechos los trabajos ustedes, la idea es que ahora lean sus trabajos, los socialicemos, comentemos, y luego de eso se hace una retroalimentación de la actividad en la cual vamos a ver eh, cuáles fueron fundamentalmente sus puntos altos, referentes a la reflexión elaborada, cómo por ejemplo aplicar un concepto visto en clases anteriores y hoy día refrescados, y también la claridad conceptual y el manejo de algunos conceptos. Eso ha sido la cápsula del día de hoy. Recuerden subir esta actividad al aula. Nos vemos, que estén bien.